qué te acuerdas del hombre malo, de aquel inicuo que te golpeó, que muchas veces había pecado, había violado la ley de Dios, que muchas veces había pecado, había violado la ley de Dios. Lo hizo menor que ángeles, de honra y gloria le coronó. Todo lo puso bajo su estrado y nunca, nunca él se vengó. Todo lo puso bajo su estrado y nunca, nunca él se vengó. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pregunto yo, para que el dueño del universo, el Rey de gloria, él se acordó. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pregunto yo, para que el dueño del universo, el Rey de gloria, él se acordó. ¿Por qué te acuerdas del hombre malo, de aquel inicuo que te golpeó, que muchas veces había pecado, había violado la ley de Dios, que muchas veces había pecado, había violado la ley de Dios? Lo hizo menor que ángeles, de honra y gloria le coronó. Todo lo puso bajo su estrado y nunca, nunca del se vengó. Todo lo puso bajo su estrado y nunca, nunca del se vengó. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pregunto yo, para que el dueño del universo, el Rey de gloria, él se acordó. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pregunto yo, para que el dueño del universo, el Rey de gloria, él se acordó. Aquí dice, seguid la paz. ¿Con cuántos? ¿Ustedes escuchan allá? ¿Con cuántos hay que seguir la paz? Díganlo fuerte todos. ¿Con cuántos? No es una rosquita ahí de 4 o 5. Yo saludo y le doy un abrazo a mi rosca. No, si abraza, abrace a todos. Si saluda, salude a todos. Alabado sea el Señor. Si es amable, sea con todos. No con 2 o 3,
con todos. La paz tiene que seguirla. ¿Por qué seguirla? Porque dice la palabra, busca la paz y síguela. Hay que buscarla. Y cuando se encuentra la paz, que ya usted no tiene problemas con ninguno. Yo no tengo problemas con ninguno de ustedes. Si alguno de ustedes tiene problemas conmigo, yo no lo sé. Pero yo, que de mi parte tenga problemas con ustedes, con nadie. Que somos diferentes el uno al otro, todos. Así que si aquí hay 300, son 300 distintos. Y hay que aceptarlo como es. Unos redondos, otros largos. Hay que aceptarlos. Pero si usted encontró la paz en el grupo que se maneja, en el trabajo donde labora, si encontró la paz, síguela. No coarte esa paz. No coarte esa amabilidad ni esa comunión. Porque dentro de las empresas donde laboran, muchos de ustedes tienen esos problemas. Y nosotros no estamos llamados a hacer una amistad cercana con los pecadores, pero a respetarlos sí. Y a demostrarles que somos cristianos, sí. Así que usted no puede entrar como Pedro por su casa sin saludar a nadie, sino saludar, ser amable con todos, aunque escuche que lo están criticando. ¿Qué importa? Usted tiene que dar una demostración que es un cristiano. Si no lo hace, es un hipócrita. Y Dios se va a enojar con su vida, porque lo que está poniendo es un tropiezo allí donde trabaja. Cada persona en su propia casa, con sus hijos, con sus padres, con su cónyuge, usted tiene que mantener la paz. Eso no quiere decir que no hayan ciertas diferencias, pues las tienen que haber, porque no somos robots. Somos seres humanos, con defectos, con fallas. Sin embargo, la paz es otra cosa. Y hay que seguirla, darle seguimiento a esa paz. A Dios sea la gloria. Seguir la paz con todos. Y lo otro es la santidad. La santidad es un asunto personal. La paz es pública. Usted no puede santificar a otro, pero sí puede tener paz con otro. Hay exigencias que Dios hace en su palabra que son para todos y por todos y con todos. Pero hay otras que son muy personales. Usted debe santificar su vida. Y el único que debe saber que realmente se ha santificado y se ha apartado del mal es el Señor. Quien lo puede juzgar a usted en ese aspecto es Él. Que lo mira por dentro, lo mira por fuera. Es el Señor. Y que oye lo que usted habla y que ve lo que usted mira. Y que ve con quién anda. Que ve qué hace en la calle. Eso se llama santidad, santificación. La santificación es personal. No se la puede usted aplicar a nadie, ni nadie a usted. Pero la paz no es personal. La paz es con todos. Esas dos cosas son como el boleto que se compra para ir al cielo. Si usted no tiene paz con los otros, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de iglesia,
con los compañeros que van para el cielo, pues entonces no podrá llegar allá. Porque imagínense, aunque allá va a estar con un cuerpo glorificado, pero para tener un cuerpo glorificado tuvo que haberse santificado para poder ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y hay otros aspectos acá. Cuando no se sigue la paz, cuando no se tiene paz con los demás, entonces, mire lo que ocurre. Mira bien, verso 15. No sea que alguno, gracias a Dios que no dice de muchos, alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dejar de alcanzar la gracia de Dios es estar perdido, porque usted y yo estamos aquí por gracia. No pagamos nada por el reino de los cielos. No hemos pagado ninguna cuota para entrar al cielo. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Puede alabar su nombre, hermano? Es un regalo de Dios. Pero alguno puede dejar de alcanzar esa gracia a causa de una raíz de amargura. Aquí dice que brotando alguna raíz de amargura. Y ya vimos que amargura es el sentimiento duradero, o sea, algo que no se ha querido resolver, algo que no se ha querido sacar del corazón. Tal vez usted tiene resentimiento con su padre o su madre porque lo trataron mal. Si usted está cuando estaba pequeño, si usted está dentro del evangelio, no puede tener esos lastres arrastrando esas cargas y cadenas que ya tuvo que habérselas entregado al Señor. Si lo portaron mal, lo humillaron o hicieron lo que les dio la gana con su vida, Cristo rompió esas cadenas. Él echó nuestros pecados a lo profundo de la mar y ya no se acordará más de eso. Eso es lo que Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, al premio, al supremo llamamiento, al objetivo claro. Entonces la persona que tiene esa amargura está en un grave peligro, porque puede brotar alguna raíz y estorbarle, y por ella, aquí hay otro elemento peligrosísimo, hermano, y por ella, por esa raíz de amargura, por esas raíces que ya, las raíces son para sostener el árbol, para sostener la planta y para alimentarse. Note eso, que las plantas se alimentan por las raíces, los nutrientes de la tierra. Quiere decir que esas raíces de amargura se van a alimentar. ¿Con qué? ¿Con tierra abonada? No, señor. Con odio, con amargura, con enojo, con ira. Ese es el abono de las raíces de amargura. Alabado sea Dios. Aleluya. Y entonces esa raíz de amargura le estorbe. Y por ella, por esa raíz, muchos sean contaminados.
Eso es muy peligroso, muy terrible, hermano. Yo le aconsejo a todos los que me escuchan a través de este mensaje de la palabra, a la distancia, en cualquier parte de la tierra, si usted está en una condición de amargura, de ira, de enojo, tiene que humillarse delante de Dios, pedir perdón primeramente al Señor y buscar a ese enemigo que le ha hecho tanto daño, para que su corazón sea limpio. Recién escapamos nosotros de las garras de una denominación donde estábamos. Lo primero que les dije a ustedes, y ustedes son testigos, y a los pastores y a otros en diferentes partes y en diferentes países, es: cuiden su corazón. Si, hermano, decían algunos, es que nos están maldiciendo, nos están metiendo al infierno. Uno me dijo: hermano, a nosotros nos metieron al infierno, nos tuvieron allá, nos sacaron y otra vez nos quieren volver a meter. Deje que los metan las veces que quieran con la lengua, pero cuiden el corazón, porque un corazón lleno de amargura, de resentimiento, de odio, está endemoniada la persona. La sangre de Cristo tiene poder y en cualquier momento puede actuar en una forma loca, es decir, con una locura, y cometer locuras, obras de loco. Poder en el nombre de Jesús. No importa quién hable mal de usted, quien diga lo que le dé la gana. Usted y yo tenemos que cuidar el corazón. Qué triste es que he oído ministros de la palabra, pastores, hablándole a la congregación vejámenes, insultos, metiéndoles odio contra otras personas, dañándolos. Y después quieren que canten bonito, que canten en el Espíritu. Ninguno lleno de amargura, de odio, de rencilla, de enojo, podrá cantar en el Espíritu. Jamás. A Dios sea la gloria. Cantará en la carne, pero no en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Y lo peor de esto es que la persona que está en esa condición va a contaminar a otros. Aquí dice, a mí me gusta estudiar la palabra, escuchar las predicaciones de quien predica, pero que me comprueben con la palabra. Aquí estamos leyendo. Dice, y os estorbe y muchos sean contaminados. En primer lugar, la persona es estorbada. Va a tener un estorbo todo el tiempo, un obstáculo, un estorbo para orar, un estorbo para cantar. Hay gente que se arrodilla a orar y no tienen una revelación de Dios ni del cielo, sino de la cara de aquel que aborrecen. Pero eso no se queda ahí, porque son raíces. Hermano, y hay raíces demasiado profundas y otras raíces demasiado extendidas. Hay árboles que pueden echar raíces hasta 20, 50 metros de distancia. Por allá encuentran una raíz. ¿Y de dónde es esa raíz? Ah, de ese árbol que está allá abajo, dice. Imagínense. Y estas raíces son contaminantes. Son peores
que el virus infernal que ha matado ya más de 2 millones de personas en el mundo. Esa raíz es más peligrosa que ese virus. Yo le aconsejo a cualquiera de ustedes que tenga sus problemas que se ponga otra mascarilla aquí amarrada en el lado izquierdo para que se proteja el corazón. Porque eso es peligroso. ¿Por qué? Porque esa raíz entonces lo que hace es envolver a un grupo y ponerlo contra el otro y criticar a los otros y hablar de los otros y justificarse la persona que está en esa condición. Y eso es infernal, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. Yo veo a algunos de ustedes muy callados, pero si usted no está en esa situación, alabe al Señor con alegría. Unas páginas más adelante está el libro del apóstol Santiago. Es una epístola a la iglesia. Y dice el capítulo 1, versículo 19, lo siguiente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, esto incluye mujeres y niños, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿y para qué más? Tardo para airarse. Hay gente que por cualquier cosa se llenan de ira. Por cualquier cosa. Hay que tener un clamor persistente y permanente para que usted pueda ser tardo en airarse. Pueda ver lo que vea y pueda oír lo que oiga, aún en contra suya, y usted pueda mantener su vida. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. Tardo para airarse. Y escuche lo que dice el verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Son dos cosas opuestas. La justicia de Dios es fidelidad. Dios es fiel y justo. Cuando se habla de justicia, se tiene que hablar de fidelidad en cuanto a Dios. Y cuando se habla de fidelidad, se tiene que hablar de justicia, porque en Él no hay injusticia. Y la palabra dice que aunque seamos nosotros infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, Él no cambia. Entonces la justicia de Dios no obra en la ira del hombre. La ira del hombre es peligrosa. Alabado sea Dios. Aleluya. Y entonces tenemos que tener un cuidado especial para actuar, para hablar. Hay gente que le levanta la voz a otro y con levantarle la voz ya está provocando la ira en la otra persona. Alabado sea el Señor. Usted, dama, caballero, tiene que manejar muy bien, balanceado, el carácter de su vida en cuanto a esto, porque en ocasiones el cansancio, el mucho trabajo, la mucha ocupación, el mucho ajetreo del día o de la hora, lo puede mantener así como encendido. Como que si me hablan ahorita, algunos dicen, ojalá viniera fulano en este momento. Es cuando menos debe acercársele.
Porque el que va a perder es el airado. El otro, al final de cuentas, si es capaz de bajar la cabeza, la bajó, cerró los oídos, pero el dañado fue aquel que agredió al otro con palabras. Poder en el nombre de Jesús. La palabra dice en Proverbios 14:17, bendito sea Dios. Dice la Escritura, el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Y quién hace locuras? Un loco. O sea, que el que fácilmente se llena de ira, Proverbios 14:17, fácilmente se llena de ira, fácilmente se convierte en un loco. Y un loco es peligroso, porque ese no sabe lo que va a hacer. Por eso hay tanto loco, asesino, criminal en la tierra. ¿Cuántos crímenes, hermano? Si pudieran el hombre, los gobiernos hacer una encuesta de tantas personas que están presas por crímenes, arrepentidos todos los días de haber cometido un crimen bajo injusticia. Imagínense aquellos que matan un niño indefenso. Imagínense aquellas mujeres criminales. Usted dirá, no he oído mucho de mujeres criminales. Sí, todas aquellas que conscientes de la realidad y de la verdad divina abortan sus hijos, son criminales. Aunque para el mundo es casi un delito decirlo, pero es un crimen. Eso no dejará, así se invente el mundo, los hombres gobernantes de la tierra, de las naciones, se inventen lo que les dé la gana, seguirá siendo un crimen. Muchas mujeres, después que han cometido ese crimen, viven una vida arrastrada de amargura, de resentimiento y de recuerdos. Y cuando ven un niño en los brazos de otra dama, se llenan de ira y de envidia. Ese resentimiento lo tienen adentro. Y no es que Dios no pueda perdonar. Dios puede perdonar, pero una cosa es perdonar y cualquiera puede cuestionar lo que voy a decir. Una cosa es el perdón a un pecador que nunca ha sido cristiano. Y otra cosa es al impío, la persona que conoció a Dios, que probó al Espíritu Santo, que probó la palabra y que pisoteó la verdad y se paró sobre la sangre de Cristo, que eso es lo que está escrito. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquellos que han pisoteado la sangre de Cristo y se han ido a servirle al diablo y han cometido cosas terribles, las consecuencias son muy lamentables. El pecador que nunca conoció a Dios y ha hecho cosas dignas de muerte, dice la palabra, que el que sin conocer la voluntad de Dios pecó, hizo todo lo que quiso, será azotado. Pero el que conociendo la voluntad de Dios hizo las cosas contrarias a Dios, será azotado mucho. Nunca piense que todo es igual, que lo que hizo fulano
se va a pagar igual que lo de fulana. No, señor. Eso se mide en la justicia de Dios. Y cada uno pagará según sus obras. A Dios sea la gloria. Qué buena es la palabra, hermano. Mire cómo dice el Salmo 37, aconsejando el Señor a través de su palabra. Salmo 37, 8. Deja la ira y desecha el enojo. Escuche, hermano, el enojo hay que desecharlo, hay que dejar la ira, déjela. No la cultive, no la siembre, no espere que la ira eche raíces y dé fruto, que será un fruto infernal. Aquí dice, deja la ira. Desecha el enojo. No te incites de manera alguna a hacer lo malo. Luche por dejar el enojo, por dejar la ira. Cuando usted vaya a hacerle un reclamo a su esposa, hágaselo en paz, no con ira. Porque la va a mandar donde el dentista y le va a salir caro. Vaya en paz. Cuando le vaya a hacer un reclamo, cualquiera que sea, a su esposo, hágaselo en paz. Si tiene ira, déjelo para el otro día. Porque para pelear se necesitan dos. Si usted cierra la boca, no hay pelea. Deje que alegue lo que le dé la gana, alegar al otro o a la otra o a quien sea. Y no hubo pelea. Pero si usted entra en ese juego, es como meterse al ojo del huracán. Lo va a desbaratar. Eso es lo que la palabra dice, que hay que orar a Dios y decirle al Señor, no me metas en tentación. No dejes que entre en esa tentación, porque es una tentación. Algunos creen que la tentación solamente es porque pasó una señora y el hombre se quedó viéndola, o pasó un hombronón y la señora se le van los ojos. Esas son tentaciones, pero no todo es eso. Tampoco es el dinero, tampoco son otras cosas. Eso de la ira es una tentación tremenda. Que usted siente que las manos se le ponen más gruesas y los dedos más grandes. Y le ve la cabeza al otro chiquitita. Es que si le doy un puño, lo desbarato para siempre. Aquí dice, desecha, deja la ira y desecha el enojo. Deséchalo. Desechar es botar, es tirar algo que no sirve. La basura se desecha porque es basura. El enojo, la ira es basura y hay que desecharla. Alabado sea Dios. Bendito su nombre por siempre. Les quiero dar 3 ejemplos. Hay muchos, pero el tiempo no nos da. Nunca
para en un mensaje o en una enseñanza de la palabra decir tantas cosas. Pero hay 3 ejemplos por lo menos que quiero mostrarles a ustedes. El primero está en el libro de Números, el capítulo 20. Alabado sea el Señor. A Dios sea la gloria. Del versículo 8 al versículo 12, la palabra nos da una referencia de lo que puede hacer la ira. Y escúcheme esto. Hay quienes dicen, uy, a mí me dio una ira santa. Ah, pero por esa ira también se puede ir al infierno, así sea santa. Y usted dirá, ¿y dónde está escrito? Por lo menos este ejemplo le va a dar a usted, le va a marcar la pauta de que la ira puede ser santa o puede ser en la vida de un santificado que no se guardó y no se esquivó de meterse en esa tentación de la ira y atropelló, hizo y puede perder todo lo que hizo en la vida. Escuche esto. Dice el verso 8 del capítulo 20 del libro de Números. Verso 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Tome nota de eso. A vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, escuche esto: oíd ahora, rebeldes. Tenía ira el hombre, se le metió la ira y era el más manso de la tierra. Oí ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Estaba enojado, airado. Y prosiguió, verso 11 dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces. Solamente por golpear 2 veces ya era un grave problema. Segundo, aquí dice que salieron aguas y bebió la congregación y sus bestias. Pero Dios, el Dios nuestro, el Dios que lo ve a usted y a mí, que nos oye, que nos controla. ¿Cuántos saben que Dios nos controla? Y que está oyendo qué es lo que decimos. Y que está viendo si vamos a cumplir lo que Él nos dijo que cumpliéramos. Y entonces dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Esto es grave, hermano. Este es un elemento grave. ¿Sabe que muchísimos hombres y mujeres se van a perder en el infierno eterno por dudar de la palabra y del Dios de la palabra? Por no creerle a Dios. La duda es un pecado abominable delante de la presencia de Dios.
Millones de almas se van a perder en el infierno eterno por dudar, por cuestionar la palabra, cuestionar al Dios viviente. El Señor le está diciendo: por cuanto no creíste en mí. Y cualquiera de los dos hubiera podido decir: yo sí creo. Cualquiera de nosotros podemos decir: yo sí creo. Pero no es decirlo, es que estamos diciéndolo delante de aquel que conoce los pensamientos, la mente, el corazón. Alabado sea Dios. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Alabado sea Dios. Y ahí se trancó el Señor, el soberano, el grande de los grandes, quien no necesita absolutamente nada de nosotros. Nosotros somos necesitados de Él. Dependemos de Él totalmente. Aleluya. Si un solo minuto el Señor Dios del universo retirara el oxígeno, el aire, algunos ni 30 segundos le llegan. Alabado sea Dios. Yo he visto subir por esas gradas algunos, hermano, y son unas 15, 20 gradas, y cuando ya vienen aquí, Dios santísimo, digo yo, ¿qué tal que un minuto se quite el aire? Los muertos serían irreparables, incomparables. Por millones se morirían. Dios tiene el control del aire, del agua, de la tierra, del pan, de los recursos. A Él sea la gloria. ¿Sabe que el Señor le dijo a Moisés: háblale a la peña? Pero el pueblo lo había hecho airar. Por eso es que la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Son dos cosas opuestas. Usted no puede airado ir a adorar a Dios con ira. Ay, Dios bendito. Eso es incompatible. No puede ser. Tantos años de este hombre luchando y batallando para a última hora llegar a irarse. El Señor no le dijo que tomara la vara. El Señor le dijo: háblale a la peña y ella dará agua, y le dará a la congregación, y le dará a las bestias que tiene la congregación. Pero él, en su ira, se puso loco. Por eso nunca usted diga: ay, yo sí quiero ser como Moisés. Yo sí no. Porque yo sí quiero entrar. Yo sí quiero entrar a la tierra prometida. El Señor le dijo: por cuanto no creíste en mí, por cuanto no me glorificó delante del pueblo, tampoco entrarás con este pueblo a la tierra que yo le prometí. Y más adelante la palabra dice que Moisés insistió varias veces y el Señor le dijo: no me hable más de ese asunto. No entra y no entra. ¿Qué puede entender usted como una gran lección
como una gran enseñanza. De primera vista, que Dios no tiene hijos consentidos. No, nunca piense usted que usted es el hijo consentido de Dios. Él no tiene hijos consentidos. ¿Sabe de quién se agrada Dios? Del que lo agrada a Él, del que es fiel, del que es íntegro, del que le sirve de corazón, con el alma, con el espíritu, del que no lo cambia por nadie, del que no le da la espalda a ninguna hora. Eso dice la palabra: el que me confesare a mí delante de los hombres, en medio de esta generación adúltera y pecadora, yo le confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Cómo será eso tan maravilloso, hermano? Que Dios pueda confesar delante del Padre nuestro nombre. Personas como nosotros, que no pasamos de ser barro, polvo de la tierra, y que Él se ocupe para decir: ángeles, les presento aquí. No menciono a ninguno porque se puede dañar. Porque el orgullo es terrible, hermano. Mire que la ira de este hombre lo cohibió. Le puso una prohibición de entrar y de completar el ministerio. Hermanos, hubiera sido una cosa espectacular. Alabado sea el Señor. Pero rápidamente usted vea también en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 26, leemos rapidísimo, bendito sea Dios, 26, 16, está hablando de el rey Usías. Y dice el 16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Se rebeló porque ya se sentía grande, y su orgullo, el enaltecimiento, la soberbia, lo llevó a pensar que como rey tenía atribuciones para meterse al altar y ejercer un ministerio que era exclusivo de una parte del pueblo, como eran los levitas. A él no le correspondía eso, pero en su orgullo pensó que sí. Y se metió y se rebeló. Aquí dice: contra Dios. Alabado sea el Señor. Y el verso 19, lea lo que dice: entonces Usías, teniendo en su mano un incensario, que era un elemento santo, era para quemar incienso y no lo podía agarrar ni tener cualquier persona. Eran aquellas personas que Dios había elegido para eso. Escuche esto: teniendo en su mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó ¿de qué? De ira. De ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente,
delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de Jehová. Él no podía ni siquiera, siendo un hombre común y corriente, un funcionario civil, no podía, no debía ni siquiera entrar al altar, y mucho menos ir a agarrar un incensario, que era un instrumento santo, y meterle incienso y ponerse a echar incienso. ¿Sabe que Dios mató a otros por estar quemando incienso que resultó ser fuego extraño? Lo que es cuando se hacen las cosas al antojo de la persona, al antojo de la carne, y no a lo que Dios ordena, no a lo que Dios establece. Por eso es importante que cuando vamos a tomar una decisión, oigamos la voz de Dios. Si no conocemos el tema, preguntémosle a alguien: mire, yo voy a hacer esto, ¿qué dice la palabra de Dios de eso? Qué importante es eso. ¿Por qué? Y dirá usted: entonces ahora todo lo que yo voy a hacer tengo que consultarlo con el Señor. Pues yo sí. Porque la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara, y lumbrera a mi camino. Eso indica que si yo voy a hacer cualquier trabajo, cualquier obra, cualquier cosa para la gloria de Dios, por la causa del Señor, debo estar seguro si es la voluntad de Dios o no, o me voy a meter en un asunto que no me corresponde. Amén. La lepra le brotó y era tipo de la maldición. La maldición es una lepra. La lepra es una maldición, y en ese caso era una señal inequívoca de que Dios se había enojado y lo había reprendido. Y no fue como el caso de María y de Aarón. En el caso de María, 7 días estuvo fuera del campamento, pero este hombre dice que el verso 21, si lo quiere leer: y el rey Usías fue leproso, escúchelo, hasta el día de su muerte. Es decir, no se quitó la maldición de encima. Le cayó la maldición y se fue a la tumba bajo maldición. Hay gente que piensan que pueden jugar con Dios y hacer con el Dios Altísimo. Tal vez con el Dios romano, que es un muñeco, puede jugar y desbaratarlo si quiere. Pero al Dios de la Biblia, al creador del universo, nadie podrá burlarse. Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice que hasta el día de la muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo que fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Fue excluido de la casa de Dios, nunca más pudo entrar al templo. Hermano, una maldición terrible. Dios nos libre y que podamos ser agradables delante de la presencia de Dios. Solamente quiero darle el último ejemplo. Estoy dando 3 que son muy importantes. A ver, el primer libro del profeta Samuel, el capítulo 18, el versículo 7 al 9, dice:
Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 8. Se enojó Saúl en gran manera. Escuche eso. Se llenó de ira. Y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Pero el versículo clave aquí es el 9. Que dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y ustedes saben la historia, todos los que han leído la palabra y los que han oído esta historia trágica, que Saúl intentó matar a David muchas veces y lo buscó como si fuera una fiera por el campo, por el desierto, por las cuevas, por diferentes partes, con un grupo grande de hombres para quitarle la vida. ¿Por qué? Porque había un resentimiento, había odio, había enojo, había amargura envuelta de envidia. El papel, el envoltorio de la ira, del enojo, de la amargura, era la envidia. Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Mi consejo: libre su corazón de la ira, del enojo, de la envidia, del orgullo, de la amargura, y no permita que el enemigo destruya su vida y que le estorbe la entrada a la patria celestial. Usted no tiene ni la menor idea cuántos millones de hombres y mujeres han muerto con amargura, con envidia, con odio en el corazón, y han muerto y se han perdido para siempre. Póngase de pie.